Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a comenzar lo que es FLP de verdad, ¿sí? Bien, muchachos, bien. ¿Qué es un lenguaje para ustedes? Un lenguaje. Según esto, sí. ¿Qué es un lenguaje, muchachones, muchachonas, muchacheches? Qué feo. ¿Qué es un lenguaje, muchachos? ¿Por qué lo dice, por Dios? ¿Qué es un lenguaje? Es una forma de comunicarse, ¿cierto? Pues la forma de comunicarse puede ser oral, como estoy haciendo, puede ser escrita, señales. Por ejemplo, si yo le hago a una persona así, ¿qué pasa? Deténgase, ¿cierto? Si uno le hace a una persona así, deténgase, aunque sea en Alemania, puede ser que esté haciendo un símbolo nazi, ¿cierto? Sí, es más diagonal, pero pues no hay mucha diferencia. Bien, entonces el lenguaje es una forma de comunicarse, ¿cierto? Dado que están tan callados, entonces vamos a, como está de moda en Latinoamérica, vamos a hacer el estilo de la dictadura. Yo selecciono quién habla, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Resulta que para que la máquina haga cosas, uno que necesita hacer con la máquina, con este bebé, uno que tiene que hacer. Dale la instrucción. Yo necesito comunicarme con el computador, ¿cierto? Suena extraño, pero sí. O sea, es como cuando usted le habla al celular, ¿cierto? Usted le dice, ay, cosita rica, ¿cómo estás? Pero bueno, sino que, pues es bonito mi celular, ¿sí? Es Xiaomi. Entonces, no venía el caso, pero bueno, sí. Eh, entonces, ¿por qué es importante comunicarse con el computador? Es que, muchachos, uno podía elegir que me espiaran los americanos o que me espiaran los chinos. Pues selecciono chinos. Porque a los chinos pues les vale hongo lo que uno haga. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ahora mismo, y usted nos ha pasado, a hacer una pausa antes de. ¿No les ha pasado que cuando están ustedes hablan algo con alguien, les aparece en Facebook luego? Sí. Yo me acuerdo yo que día estaba hablando de una enfermedad, de epilepsia, estamos hablando de epilepsia. Ahí tenemos algo conocido que era epiléptico. Cuando después de esa conversación voy al Facebook y aparecían pastillas y todo de promoción para epilepsia. Tengo que, hey, pero yo no tengo, cálmate. Sí, pero en la privacidad ya, muchachos, grave, grave, grave. Bueno, entonces un lenguaje de programación, ¿qué es? Es una forma de comunicarse con el computador, muchachos. O sea, lo que han estado haciendo ustedes todo el tiempo es hablar con el computador, ¿sí? Darle instrucciones para que haga algo. Y para esto, muchachos, nosotros tenemos el computador que entiende lenguaje hablado o lenguaje escrito. Escrito, ¿cierto? Pero escrito ¿en dónde? En un teclado. ¿Y dónde está eso? Son un conjunto de unos y ceros en una memoria realmente, ¿sí? Eso es lo que uno se comunica a la forma de ese computador. Realmente, el resto de ingenieros, ¿ustedes saben que el ingeniero de sistemas es el bicho raro de las ingenierías? Porque habla con cosas intangibles, ¿sí? Por ejemplo, esta diapositiva, uno se pone a pensar, esta diapositiva yo la puedo ver, yo la puedo tocar, la puedo sacar, o sea, coger la diapositiva ahí. Entonces, ¿será tangible o intangible? Es intangible, ¿sí? No la podemos manipular, ¿sí? Entonces, nosotros somos los ingenieros que trabajamos sobre cosas que no existen en la realidad, existen o sea, esto es una diapositiva, ¿cierto? Porque socialmente, suena raro lo que voy a decir, socialmente nos pusimos de acuerdo en que eso es una diapositiva que tiene un escrito. Eso se ve mucho, se llama la percepción por observación, que es, perdón, percepción por acuerdo. ¿Qué es percepción por acuerdo? Yo, por ejemplo, les digo que esa camisa es verde. ¿Pero por qué esa camisa es verde? Porque socialmente todos la vemos verde. Pero resulta que el verde que yo veo es distinto al verde que tú ves. Pero a pesar de que tenemos distinta percepción, nos pusimos de acuerdo que era verde. De pronto el verde que tú ves sería un azul para mí. ¿Por qué? Porque es un acuerdo, la percepción es un acuerdo social, ¿sí? ¿Eso en qué curso se ve en vida artificial? Se habla mucho sobre eso. Bien, muchachos, ya saliendo de eso, entonces del lenguaje escrito, ¿cierto? Nacen unos formalismos. ¿Dónde vimos los formalismos? ¿Se acuerdan del semestre pasado? No? ¿Se acuerdan? Asterisco. Esos son formalismos. A partir de ese formalismo
nacen los lenguajes formales. Lenguajes formales, de ahí nacen los lenguajes de programación. ¿Qué son formalismos? Son la forma de escribir código. ¿En base a qué está eso? En base a unas gramáticas. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a empezar a explorar. Bueno, independientemente de eso, tenemos sistemas de escritura, ¿cierto? Sumerios, egipcios y mayas. ¿Ellos cómo escribían? Los jeroglíficos. Por ejemplo, el pájaro, ¿cierto? Y de hecho, eso fue evolucionando. El pájaro, digamos, hace 5000 años, el pájaro, usted dibuja un pajarito, pues se entiende que es un pájaro. Luego, como para ir abreviando, el pájaro le quita, ya solamente dejan la cabecita, ¿sí? Y ya luego solamente dejan el pico. Y eso se transforma en un símbolo. ¿Qué significa pájaro? ¿Sí? ¿No? Venga, les muestro. Creo que aquí lo tengo. Les muestro algo. Permítanme. Miren acá, miren esta página. Miren esto. Evolución del alfabeto. Miren cómo comienza. Aquí, miren cómo comienza. Espero que se pueda ver. Realmente no, todo lo que hacemos nosotros nace de esos pictogramas. No sé si algún profesor de español les dijo eso. ¿No? Pero yo me pongo a pensar, ¿en serio no les dijo eso como por broma? Ah, fue pucho. Bueno, pues con tal de que la nota no tenga esas cosas extrañas, no pasa nada. ¿Dio argumentación? No, pues si uno cree en algo, pues tiene que dar argumentación, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues que yo creo en mi lord, entonces no, pues tiene que dar argumentación. Es que iba a decir un nombre, pero sí, lo consideré. Bien, muchachos, creo en mi lord Varela, no mentiras. Entonces, bien, muchachos, observen. ¿Se ve? Ah, carajo. No se ve nada. Nada de nada de nada. Ah, changos, carajos. Esperen, yo hago un truco entonces. Voy a invertirlas. Vamos a ver si las puedo invertir. Invertir los colores. Permítanme, muchachones, muchachonas y muchache... No, no puedo. Lo siento. Tú tranquilo. Vamos a ver. Permítanme, muchachos. Esperen, muchachos, a ver si la puedo invertir. Que si la logro invertir, la podrán ver. Y si no logro que invertirla, pues no la podrán ver. Vamos a ver. Esperen, yo hago algo. Vamos a copiar la imagen y a pegarla. Listo. Colores. Invertir colores. Ahí ya creo que la ven. ¿Sí? Listo. Entonces, esperen, guardo la imagen. Y ya somos felices. ¿Pillaron, muchachos, cómo se hace la felicidad de fácil? De hecho, voy a agregar esto a la diapositiva. Bien, entonces, muchachos, esperen, yo cambio acá. Entonces quiero que observen algo. Pictogramas. Entonces, vamos a poner la pantalla completa así bien pro. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Sí, o sea, eso es lo que hacían nuestros antepasados. ¿Qué pasó con la I? Sí, era una X. Es que es un dinosaurio. La J, la J. Pero muchachos, miren cómo evoluciona, ¿sí? Y eso que es el alfabeto latino, ¿sí? También tenemos el alfabeto cirílico que utilizan los rusos,
y los ucranianos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos los orientales, que también lo que ellos hacen ahora, no, no, eso tiene otro nombre. El kanji es el sistema de escritura. Bueno, los símbolos tienen, no recuerdo el nombre, también tienen un origen de este mismo modo. Entonces, muchachos, realmente todos los lenguajes nacen a partir de dibujitos que hacían las personas hace muchos siglos. ¿Sí? Muchachos, ¿cuál les parece más raro allí? La T era una cruz. Sí, miren, era una cruz. Sí, miren, la T. Bueno, sí. Miren este. ¿Esto cuál es? La cabeza. La R. ¿Sí? La R es la cabeza. Entonces, muchachos, observen cómo evolucionan. Pasamos de pictogramas a letras. ¿Sí? Bueno, ya aclarado eso, muchachos, entonces, vuelvo acá. Esperen a ver. Estoy como lento hoy. Entonces, muchachos, a partir de todo esto, bueno, ya tenemos un sistema de escritura. Ahora bien, hablemos de lo que es la programación. La programación es una actividad muy general. Por ejemplo, ustedes todo el tiempo están programando, ¿sabían? ¿O no? Pero ¿será que solo se limita cuando están en el computador? No, por ejemplo, programar la alarma, sí. Pero digamos no se limita, por ejemplo, ustedes todos los días lo hacen. Por ejemplo, ustedes dicen, listo, yo voy a llegar a las 6 de la mañana al curso de física, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Es que no ir. Yo la verdad tampoco iría. Y si llego a las 8. ¿Sí? No, muchachos, yo cuando era estudiante, yo por ejemplo a horario de las 7 de la mañana, yo siempre llegaba a 7:30, yo desayunaba. O sea, porque es que llegar a las 7 de la mañana sin cada no desayunar, ¿no? Suerte. Entonces... No, es que ya me estaba levantando a las 5, sí, la solución es levantarse más temprano, pero es que eso está más prohibido. No, es que eso es como prohibido. Eso es un pecado. Eso es un sacrilegio. Y eso que al llegar a las 6 de la mañana, ¿qué hora les toca levantarse? Como a las 4. ¿A las 3? Usted está levantando a las 3, yo creo que le están tirando un zapato. Es que maquillando. Bien, muchachos, lo que pasa es que programar es muy general. Por ejemplo, ustedes van a llegar aquí a las 6 de la mañana, entonces programación es una secuencia, algo para conseguir un objetivo. Entonces, listo, yo me levanto a las 3 de la mañana. Luego, ¿qué hace? Pues lo siguiente que toca hacer es, bueno, me estiro un poco, ¿cierto? Y me voy, ¿y qué luego hace? Luego van y se bañan. Después de bañarse, ¿qué hacen? ¿Se qué? Secarse. Y después de secarse, ¿qué hacen? Vestirse. Después de vestirse, ¿qué hacen? Bueno, vestirse incluye todo eso. Después de vestirse, ¿qué hacen, muchachos? ¿Nada? O ya llega el plato así mágicamente el desayuno. Y llega una cuchara mágica y te lo empieza a dar en la boca. ¿No? Uy, no, pero si hay una madre que se levante a las 3 de la mañana va a hacer el desayuno, muchachos, mis respetos. ¿Sí? Muchachos, no hacen nada más. ¿Luego qué hace? Después de desayunar. Bueno, y después de reflexionar, pensar si realmente esta carrera me está gustando. Bueno, ya después de esa crisis existencial del desayuno, ¿qué hacen? Pues salen en la moto, cogen el motorratón o los llevan en carro o el bus de buga, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Van a dirigirse a esa zona. ¿Cierto? Que la persona o quien los lleve, luego ¿qué hacen? Se montan en el vehículo y luego ¿qué hacen? Se sientan a esperar a que los deje aquí en Príncipe. ¿Cierto? Y luego ¿qué hacen? Salir del carro, ¿no? Pero pues usted no puede buscar sale del carro,
¿cierto? Luego, ¿qué hacen? Buscan el salón, esperar que el profesor llegue y no llega. Si ven que hay una bifurcación, si el profesor llega, ¿qué hacen? Entran al salón. Y si no llega, esperar a que llegue. Y si ha pasado mucho tiempo de esperar, se vuelve para la casa, ¿o no? Y vuelve a dormir. Entonces, muchachos, por eso es que se dice que la programación es una actividad de ¿qué? ¿Qué dice aquí? Amplio espectro. ¿Nosotros en qué nos concentramos? ¿Qué hacemos, muchachos? O sea, en la programación, en nuestro ámbito, ¿qué es? Decirle a un computador qué hacer, ¿sí? Bien, muchachos, ahora bien, los lenguajes de programación son lenguajes artificiales. ¿Qué quiere decir que sea un lenguaje artificial? Artificial. Es un lenguaje creado por humanos, ¿sí? Es un lenguaje que no ha sido creado, pues, que ha sido creado con un fin específico, ¿sí? Que no ha nacido, pues, a partir de iteraciones ni de siglos, sino que ha sido un lenguaje que ha sido especificado para un objetivo específico. Entonces, ese lenguaje artificial, ¿cierto? Tiene un conjunto de símbolos y reglas para el cual nosotros vamos a utilizar, ¿para qué? ¿Para qué utilizamos el lenguaje de programación? Programar, no, pues sí, pero pues para comunicar, o sea, decirle, vea, hola computador bonito, te quiero mucho hoy, pues para que el computador lo entienda, ¿sí? Básicamente, muchachos. Bien, hablemos ahora de un poco de historia, ¿sí? Bien, lo primero que ustedes deben tener presente, muchachos, es que las computadoras realmente se han intentado hacer desde hace mucho tiempo. Realmente uno de los avances más destacados se tuvo en el siglo XIX por parte del señor Charles Babbage. Él se inventó esta vaina de máquina analítica. Es un conjunto de, básicamente, de programación por tuercas, ¿sí? Como usted puede cambiar el tamaño de las puercas, de las tuercas, ¿cierto? Es que de las puercas. O sea, si usted coloca dos tuercas pequeñas, ¿cierto? Cuando usted gira una, la otra gira a la misma velocidad. Pero cuando usted coloca una más grande, la velocidad varía. O si coloca una más pequeña. En base a eso, engranajes. Ya, gracias. En base a engranajes, ¿sí? Entonces, en base a eso, usted puede programar, hacer conteos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el funcionamiento de la máquina de Babbage, ¿sí? Ahora bien, viene un tributo a las chicas de este salón, ¿cierto? ¿Qué creen que pasa con esa máquina? Esa máquina tiene que ser programada para hacer alguna tarea. ¿Quién creen que programó eso? ¿Ah? La primera programadora de la historia, la señora Ada Lovelace. ¿Sí? No, pues, el programa de ella era esta cosa. Es una configuración de los engranes. Eso era para calcular, si no estoy mal, la raíz de un número grande. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el programa que ella escribió. ¿Sí? Mis respetos. ¿Sí? Bien. Después de eso, muchachos, bueno, ya le hicimos el tributo a la señorita. Seguimos. Entonces, el señor, básicamente, a finales del siglo XIX, se dio cuenta que estas instrucciones se podían codificar en tarjetas perforadas, ¿cierto? A partir de tarjetas perforadas yo podía codificar las instrucciones. En la década de 1920, los cálculos numéricos estaban basados en números decimales, directamente. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que la lógica solo podía ser presentada, no, eso está mal, con booleanos, o sea, con números binarios, ¿sí? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que la lógica puede ser presentada con números, o sea, con el sistema binario. En 1943 se crea el sistema de codificación de ENIAC, la primera computadora de propósito general. ¿Qué quiere decir una computadora de propósito general? Las computadoras de antes solamente estaban especificadas para solucionar un problema. Por ejemplo, calcular la raíz de un número grande. La computadora solo servía para ese objetivo. No eran programables. Sencillamente usted ingresaba el número y ella le calculaba lo que usted quería. ¿Sí? No, o sea, no era programable, no podía considerarse computador en sí, sino una máquina que para hacer cálculos. Ahora bien, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial,
¿Por qué creen que durante la Segunda Guerra Mundial fue importante para eso? Exactamente, para impulsar, el tema de la computación se impulsó durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que Hitler y todo eso nos dejó, pues eso, bueno, no vaya a decir eso en Alemania, sí, ni en Israel tampoco. No, mejor no quedo lo escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, dejemos a Hitler y a sus amigos por aparte, ¿cierto? Eh, bueno, y sus compinches. Se desarrolló mucho el tema de las computadoras de uso general. ¿Por qué? Porque como las computadoras proveen capacidad de cómputo, pues deberían de ser capaces de realizar diferentes tareas. Por ejemplo, poder descifrar un mensaje, poder procesar, digamos, hacer cálculos matemáticos, sobre todo se utilizaban para cálculos de radar. ¿Cómo así cálculos de radar? Si yo tengo, digamos, la posición de la flota alemana, ¿cierto? Entonces, a partir de la información que me ofrece el radar, pues poder calcular exactamente dónde están, ¿sí? Y a dónde se dirigen, ¿sí? Si uno, digamos, ve una flotilla de aviones, pues ellas están tomando una dirección. Eso se puede usar, ¿para qué? Para predecir dónde van a estar los aviones a cierta hora. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para... Pero ¿cuál era la cuestión? Esa información podía calcularse a mano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cálculo a mano? Se demora mucho, ya cuando hayan terminado los cálculos, pues ya los aviones ya habían pasado. Entonces, eso daba tiempo para calcular rápidamente, dar información al ejército y pues poder tomar, poder hacer algo, ¿sí? Dar una ventaja. De hecho, el radar más la computadora fue una de las claves de por qué los aliados ganaron la Segunda Guerra. No solamente fue la brutalidad de invadir Rusia, sino que hubieron muchas cosas, ¿sí? Entonces, es que Napoleón invadió y fracasó. La gente debe aprender del pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta computadora podía hacer varias tareas. ¿Qué tocaba hacer? Estos interruptores que ustedes ven acá, ¿cierto? Pueden conectarse y desconectarse para programar la máquina. ¿Quiénes hacían eso? No, no, ya está muerta, ¿sí? Ada está muerta ya. Esa tarea era hecha principalmente por mujeres, pero hay una razón. ¿Por qué creen que era principalmente hecha por mujeres? ¿Ah? No, hay hombres que tienen manos más pequeñas que las mujeres. No tiene nada que ver. Hay una razón y yo la mencioné hace rato. Les mencioné la palabra Segunda Guerra Mundial. Los hombres estaban en el frente. Entonces la fuerza laboral que quedaba eran las mujeres. De hecho, la industria estadounidense de guerra fue hecha por mujeres, porque los hombres estaban en el frente de guerra, ¿sí? Las fábricas en los años de la guerra estaban llenas de mujeres, pues esa era la razón. Los hombres estaban peleando, las mujeres estaban en la parte industrial, ¿sí? Aunque por esta razón programar se consideró tarea de mujeres hasta los años 50, hasta los años 50, pues, mediados de los años 50. ¿Sí? O sea, nosotros, ustedes muchachos que son mayoría, si estuviéramos en los años 50, sería considerada una tarea principalmente de mujeres. ¿Sí? Lo siento mucho muchachos, ya si su virilidad se sintió afectada, lo siento. ¿Sí? Bien, y esto es un conjunto de instrucciones para esta máquina. ¿Qué hacían? Ustedes ven aquí unos ceros y unos unos. Donde hay un uno, meta el pi. ¿Sí? O sea, inserte el cable. ¿Sí? Y de esta manera se podía programar y darle instrucciones a la máquina. Esto tenía una línea, una RAUS, que básicamente son como líneas de código. Y usted allí manda instrucciones. ¿Ya vienen Arqui 2 o van a Arqui 1? Cuando vean Arqui 2 van a entender, esto se llama secuencia de instrucciones a la unidad de control. Eso lo ven en Arqui 2, eso es divertido, pero se divierten. ¿No? No, estos muchachos. Ustedes son la generación de los ochenteros. Una generación de los ochenteros, en clase están aburridos. Sí. Bueno, muchachos, estas eran las instrucciones. Con el paso del tiempo pasamos a que las instrucciones se podían, todo esto ya les explico qué pasa. Todo esto al final se van a convertir en ceros y unos que se colocan en la tarjeta perforada. Cuando entramos a las tarjetas perforadas, donde hay un 1 se colocaba
Es, por ejemplo, esto se puede codificar con una tarjeta perforada de 19 filas y ¿cuántas columnas? 8 columnas. ¿Qué hacía usted donde había un 1? ¿Le ponía? Pues ¿qué hacía? Pues la... ¿Cómo? Pues hacía la perforación donde hay un 1, ¿sí? Todo esto se manejaba así. Ahora, ¿qué pasa con estos lenguajes de programación? Miren este lenguaje de programación llamado UNIVAC, shortcode, perdón. Igual se codificaba en tarjeta perforada, pero ¿qué pasa? Usted podía escribir estas operaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Todo esto, ustedes ven aquí, ¿qué ven aquí abajo? Miren aquí lo que pasa. Vamos a hacer esta operación, ¿listo? X3 es igual a X1 más Y1 dividido X1 por Y1. Esto es igual a B más C dividido B por C, ¿listo? Entonces, hacemos una sustitución de variables. ¿Por qué toca hacer sustitución de variables? Porque, lastimosamente ustedes no han visto ARCHI, pero porque son los registros donde está la información de la máquina. O sea, es la ubicación de memoria donde están, ¿listo? Ahora bien, se sustituyen los operadores. ¿Cómo así que se sustituyen los operadores? Resulta que estos operadores están codificados dentro de la máquina, o sea, tienen un código binario asociado. ¿Pero aquí qué están usando? Código hexadecimal, perdón, decimal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los colocamos en grupos de 12 bytes. ¿Por qué que se agrupan en 12 bytes? Porque la tarjeta perforada pues tiene 12 columnas, ya está. ¿Listo? Y ahora bien, esta vaina de aquí se me transforma en un código binario de 12 bytes. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Peor? ¿No? ¿Qué tal es programar así? Los muchachos ya perdieron el... Bien. Vamos más adelante, bueno, esto es uno de los primeros lenguajes de programación. Existe, igual se codificaba en tarjeta perforada para poderlo manejar. Vamos allá a los años 50, ¿cierto? Miren este siguiente programa que calcula un factorial. Este programa, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en esta página. Y el simulador ustedes los pueden descargar. En la página, ¿cierto? Ustedes pueden hacer la simulación. Ya les muestro. Miren acá. ¿Qué dice ahí? A ver, nosotros estamos con el tema del inglés, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, muchachos? En los Estados Unidos, ¿sí o no? Bueno, aquí está la historia, bla, bla, bla. Esta es la máquina. ¿Cuánto ocupaba eso? No, ni siquiera en este cuarto cabe. Creo que necesitaría este salón y el vecino para ingresar esa máquina. De hecho, si no estoy mal, eso tenía apenas como 8 kilobytes de memoria. Bueno, estos son los... Aquí está la explicación y aquí está cómo se codifican los programas. Si ustedes observan, ¿qué ven aquí? Eso es un programa. El lenguaje de máquina prácticamente, ¿sí? Lo que se conoce esto son como mnemotécnicos. Eso ustedes los van a ver en archivos con ensamblador. Mnemotécnicos, ¿qué es? A ver, los de tecnología. ¿Qué es un mnemotécnico? ¿Qué pasó con Arqui? ¿Tampoco lancheros? ¿Duan? ¿Y Sarria tampoco? Muchachos, ¿qué pasa? Yo, nada. Bueno, está bien. Lo que pasa es que un mnemotécnico, como el procesador entiende ceros y unos, es una forma de cambiar esos ceros y unos por una palabra. ¿Ya? Es eso. Entonces, eso están basados estos lenguajes. ¿Sí? Bien, muchachos. Miren este, ¿qué dice ahí? ¿Cómo la máquina predijo la elección presidencial de los Estados Unidos de 1952? O sea, desde ese tiempo están usando las computadoras para influir en las elecciones. Eso no es nuevo, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basó? A partir del análisis de la elección pasada, ¿sí? Bien, y aquí está explicado.
¿Sí? Bien, muchachos, y aquí hay un video de funcionamiento. Bueno, bien, seguimos. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, estos muchachos, yo creo que me va a tocar introducir como, yo no sé, dinámicas al curso, pero no sé qué clase de dinámica, ¿a usted qué les gusta? A mí me dijeron que había una de sexualidad humana donde le tocaban la oreja a las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo? Deme un segundo, que ya tengo muchas ventanas abiertas, el computador se me, listo. Bien, muchachos, seguimos. Espera, a ver, ¿dónde? Esperen, yo cierro ventanas. Esperen, yo, aquí está. Aquí seguimos, muchachos. Bien, miren este. Ya este es el primer lenguaje. Este lenguaje Fortran es un lenguaje enfocado a computación científica. Quiere decir computación científica, hacer cálculos matemáticos. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? Fortran, de hecho los profesores más viejitos aprendieron a programar empezaron por Fortran. ¿Qué pasa con Fortran? Fortran, como les dije, es un lenguaje especializado para hacer matemáticas. ¿Qué ven ahí? ¿Ustedes entienden algo? Sí, es entendible. Sí. Exactamente. Miren la diferencia con el anterior. Aquí solamente se mandaban instrucciones. Y acá que ya se hacen. Se pueden hacer declaraciones de variables. Exactamente. Miren, Liz. ¿Qué pasa con Liz? Liz. Es el papá de Racket, ¿sabían? El papá de Racket nació en 1958. Ese es el papá. Ese es, ese lenguaje es el origen de todos sus tormentos. ¿Sí? Miren este, COBOL. Common Business Oriented Language. Porque ese lenguaje sigue vigente. Un lenguaje orientado a negocio. Es un lenguaje que está pensado para las aplicaciones internas de las empresas, especialmente los bancos. Muchos bancos, su core interno está escrito en COBOL. ¿Sí? Muchos bancos. De hecho, ¿y por qué no creen que cambian eso? No es el hecho que alguien no sepa COBOL, sino que eso ya está tan revisado que es muy seguro. O sea, es mejor, o sea, cuando ustedes lleguen a trabajar, pues les voy a explicar un poco mi experiencia. Ustedes usualmente escuchan que salió tal tecnología nueva, tal tecnología nueva y tal tecnología nueva. Un desarrollador novato, ¿qué hace? Empieza a desarrollar esas tecnologías nuevas. Eso no tiene nada de malo, pero ¿cuál es el problema? Usted no está 100%, o sea, no está lo suficientemente probado para darnos la seguridad de que sea totalmente seguro. Es mejor utilizar algo viejo que ya esté muy comprobado. Y COBOL, por eso es que los bancos prefieren COBOL. Por ejemplo, los bancos de Estados Unidos utilizan en el core COBOL. Por eso es que saber COBOL no es malo en esta época. COBOL es un lenguaje que los programadores son muy escasos y los trabajos son muy bien pagos. ¿Por qué creen que pagan muy bien el que sabe COBOL? ¿Cómo? Ya no hay, sí, son muy escasos. Y muchachos, ustedes están en la capacidad de aprender COBOL. No es un idioma tan difícil. No lo es. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Ahí les recomiendo ese lenguaje, muchachos. ¿Por qué no aprender COBOL? ¿Sí? De hecho, podemos hacer que el proyecto final sea un COBOL. ¿Por qué no? Miren este lenguaje de programación. Algol. Y este es el papá de todos los lenguajes que conocemos. Algol es un lenguaje pensado para el diseño de algoritmos. Se usan mucho los conceptos de función y retorno de valores. O sea, las funciones cómo se comunican entre sí. Con eso podemos diseñar, desarrollar algoritmos. Y en esto pues nace lo que es C, C++, bueno, toda esa gente. Algol es el lenguaje A. El lenguaje A.
¿Por qué creen que hay un lenguaje C? Ah, ¿no les pareció raro que llamara C? Hay un lenguaje B también. El lenguaje B existe. ¿No? ¿No les suena? Este es el lenguaje A. ¿Sí? Es el papá de todos. Bueno, APL simula, que es un lenguaje orientado para trabajo en laboratorios. Tengo CPL, que es un lenguaje también basado en Algol, pero pues simplifica la sintaxis. Tenemos BASIC. Es un lenguaje multipropósito para novatos. O sea, ya los lenguajes, a medida que va avanzando el tiempo, se van volviendo más sencillos. Pero como fáciles de entender. Pero como ustedes han sido maltratados ya en los semestres anteriores, yo creo que están en capacidad de aprender código. ¿Sí? El maltrato sirve de algo, muchachos. ¿O no? ¿No? ¿O fue fácil llegar hasta este curso? Ah, bueno. No, pues usted puede decir, no, lo que pasa es que por un formalismo gané discretas. Bueno, está bien. ¿Sí? No, pero conmigo no. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A medida que va avanzando el tiempo, los lenguajes se van viendo más simples. ¿Por qué más simples? Para que más gente pueda programar. ¿Sí? Porque anteriormente eran muy matemáticos o muy enfocados a la forma de escribir. Tenemos algo el 68 y luego viene C. Y miren, y B es BCPL. BCPL es un lenguaje orientado a programación basada, pues, de combinatoria, principalmente también para cosas matemáticas. Miren, muchachos, miren este acá. C fue desarrollado por Dennis Ritchie. ¿Ustedes sabían que Dennis Ritchie se murió 3 meses después de Steve Jobs? Cuando se murió Steve Jobs, yo veía en Facebook muchos estados. En el mundo cayeron 2 manzanas. La primera manzana fue... ¿Cuál fue la primera manzana? La de Newton. Y la segunda manzana fue Steve Jobs. Yo leyendo eso, eliminar. ¿Sí? Porque Steve Jobs fue un empresario, pare de contar, fue un innovador empresario, pues ya, pare de contar. Aportes grandes que él haya hecho, ni siquiera el mouse. El mouse lo tomó él y Microsoft se lo robó. O sea, ustedes dicen, no, es que Steve Jobs creó el mouse. No, él lo compró. Él lo compró al que lo había inventado. Y lo volvió negocio, porque es que el puntero estaba antes, pero pues él lo volvió negocio. Lo que sí él pensó fue el sistema de ventanas. Eso sí es de ellos. ¿Sí? Pero eso no es, pues, o sea, aportes grandes fue el del lenguaje C, porque es que los kernels, cuando dan sistemas operativos, van a darse cuenta. Todo eso está escrito en C. El kernel de Linux está en C puro, el kernel de Windows está en C también. ¿Sí? El C es ¿por qué C es el lenguaje del kernel? Porque C es un lenguaje casi de bajo nivel, pero que es fácil de escribir. O sea, es más fácil de escribir que ensamblador. ¿Han visto ensamblador? Ustedes no han visto Arqui. Pero bueno, los que han visto Arqui, Sarria, cuéntanos, ¿cómo es ensamblador en pocas palabras? ¿Se acuerda que condicionales era molestando con un registro hasta que fuera cero, no? Eso, no se preocupen que eso es diversión del próximo, donde el curso Comarqui estuviera en mis manos, sería para divertirse con ese tema, porque ensamblador es para divertirse. Ustedes muchachos, la idea de aprender ensambladores para que amen los lenguajes que usan. Porque realmente, por ejemplo, un Hola Mundo en ensamblador es largo. O sea, que la pantalla parezca Hola Mundo es largo. Y eso aquí resume en una línea. ¡Prim! Hola Mundo. Y ya está. Pero Hola Mundo, por ejemplo, me acuerdo. Hola Mundo tocaba subir el Hola Mundo a una sección especial de registros. Una putadora ahí. Luego tocaba ejecutar la interrupción asociada a pantalla. Luego tocaba enviar a la información a un registro y enviar la instrucción al otro registro, ejecutar la interrupción y luego ya podía hacerlo. ¿Sí? Igual, sí, es bastante largo. De hecho, muchachos, les voy a mostrar, ya que estamos en esto. Vamos a hacer un código sencillo en C++, ¿vale? Les voy a mostrar. Piedras.
Para ver si así se animan, porque es que están demasiado aburridos. Están demasiado aburridos. Entonces, vamos a ponerle programita del diablo. Programita.cpp, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué es lo más simple que uno puede hacer en C++? ¿Ustedes qué me dirán? No, pues, imprimamos Hola Mundo, ¿no? O hagamos una suma y la imprimimos, para no hacerlo tan sencillo. Entonces, include cctdio, ¿cierto? Bien, int main, ¿cierto? Creamos el main, main. Luego, int a igual a 3, int b igual a 4, y luego printf %d contra la cn de a mame. Y lo compilamos. Entonces compilamos snn, menos o etc programita.cpp. Bien, entonces ahí lo ejecutamos y wow, Dios mío. ¿Lo ven? No. Ustedes no hablan. Es que, ¿sabes cuál es la falla de este salón? Esa luz. Muchachos, quéjense. Entonces voy a aumentar el tamaño de este acá. Muchachos, ¿ustedes ven los Simpsons? ¿Se ven los Simpsons? Una vez que Lisa Simpson perdió una competencia de bandas sonoras, ¿cierto? Porque ellos utilizaron unas luces que estaban prohibidas, ella se quejó bastante. Ella se quejó que la queja llegó hasta el presidente. Llega Clinton y le dice a ella que le entrega el premio y le dice: Lisa, debes quejarte hasta que tus sueños se hagan realidad. ¿Sí? Esa es la... Quéjate hasta que tus sueños se hagan realidad. Toca ponerle el blanco. A mí me encanta ese color, pero bueno, todo se da por los muchachos. ¿Dónde es que los colores display. Invert. ¿Mejor, muchachos? Bien, ven ese código, ¿no? Ya lo compilé, ven aquí que lo compilé. Listo, ya lo ejecuté. Pero yo puedo ver el ensamblador asociado a esto. ¿Sí? Esto me generó un archivo, ¿cierto? Me generó este archivo. Programita.s. Vamos a abrirlo. Miren y verán. ¿Qué ven aquí? Ese es el ensamblador para este procesador AMD. Si lo ejecutaran en un Intel, varía. Porque el ensamblador depende del procesador. La arquitectura del Intel es distinta a pesar de que ambos son x86, que es similar, pero tienen cosas diferentes. ¿Sí? Instrucciones cambian un poquito. Entonces, muchachos, miren esto. Todo esto, ¿cierto? Miren esto. Todo esto es para imprimir una suma. ¿Sí? ¿Entienden algo? Lo que ustedes pueden ver aquí, S13, S13, S16 son posiciones de registros. ¿Sí? Este es el ensamblador para este procesador, que esto es un AMD A10. Si ustedes lo ejecutan en un Intel, el mismo programa, el ensamblador cambia. Igual, si lo ejecutaran en un ARM, también cambia el ensamblador. Esto utiliza un procesador de arquitectura ARM. ¿Sí? Entonces, para que pillen las facilidades que le dan ustedes en la vida y que ustedes no aprecien. ¿Sí? Eso por dentro esto está matando por ustedes y ustedes lo único que hacen es flamear por un juego. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí me han contado que son bastante flameros. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es ensamblador. Ensamblador, este es el lenguaje de máquina. Esto que ustedes ven aquí, MOQ, estos son mnemotécnicos. ¿Qué quiere decir? Que esto internamente se ha convertido en una secuencia de ceros y unos que sí entiende el procesador. ¿Listo? Entonces, miren este programita en que se convirtió. En nuestro TAK. Y eso es solamente una sumita. Ahora imagínense hacer un proyecto en ensamblador. Un juego, por ejemplo. De hecho, les cuento algo. Los virus, ¿en qué creen que se hacen? En ensamblador. ¿Saben por qué? Porque en ensamblador uno puede acceder directamente a cualquier posición de memoria. Para eso ahí está el kernel. El kernel es el que debe evitar que accedan a ciertas posiciones de memoria. ¿Por qué? ¿Un virus cómo hace? ¿Cómo hace un virus para tener privilegios de administrador? Es muy sencillo. Hay un área del sistema en Windows reservada para las aplicaciones que están cargadas en memoria de modo de administrador. Esas aplicaciones pueden cargar otras en modo
administrador, para tener privilegios sobre el sistema. Entonces, qué hace la gente? Usted lo que hace es inyectar ese pequeño código en memoria. El archivo realmente no necesita modificarse. El programa está cargado. Lo que hace el virus, hace el mismo virus, por eso se llaman virus, porque un virus biológico hace lo mismo. Un virus biológico inyecta información en una célula para producir un comportamiento. ¿Qué hace un virus? Se inyecta en la memoria, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Esa aplicación ahora hace lo que el virus está programado para hacer. Y lo carga con privilegios de administrador. ¿Sí? Ese es el funcionamiento más simple que les puedo explicar de los virus, ¿sí? De computadora. ¿Lo suelen programar en qué? Assembly. ¿Por qué? Porque esta es la forma más pura de programar desde el procesador. Porque inclusive los lenguajes como C, etcétera, etcétera, tienen limitaciones para acceder a ciertas cosas. Con ensamblador usted prácticamente tiene el procesador y la memoria a su disposición. Y usted puede acceder a procesos que están cargados en memoria y modificarlos. Así es que funciona. ¿Sí? El antivirus lo que hace es detectar esas... Pero es que los antivirus son tan pesados, porque ellos todo el tiempo tienen que estar escaneando que no haya una aplicación que esté intentando acceder a posiciones prohibidas de memoria. Se supone que el kernel también hace ese control, pero pues los kernels tienen agujeros. ¿Por qué creen que, y de hecho algunos son a propósito, por qué creen que hay agujeros en los sistemas operativos a propósito? Es muy buena la aleación, pero hay una segunda razón. Para que el gobierno, en caso que lo requiera, pueda espiar a la persona. De hecho, los routers también tienen huecos por esa razón. Por eso es que Huawei, esa es la razón de fondo, porque el problema entre Huawei y entre China y Estados Unidos por Huawei. ¿Por qué? Si los dispositivos los dan Huawei, ¿qué pasa con los dispositivos chinos? ¿Quién lo puede acceder más fácil? Los chinos. O sea, los chinos pueden hacerlo por hardware, los estadounidenses por software. Pero los huecos por hardware son más berracos que los de software, porque los huecos de software son más fáciles de detectar que los huecos de hardware. Si alguien deja directamente una instrucción en el procesador acá para poder acceder directamente al sistema operativo, ¿cómo el sistema operativo puede detectar que accedieron por ahí? No hay ninguna manera, no hay ninguna forma, ¿sí? Entonces, ese tema de estudiar seguridad es bacano por eso. Uno se da cuenta que la privacidad, eso es una pendejada. Ustedes usan la navegación privada, supongo, para ver cosas que no quieren que nadie más sepa que están viendo. ¿Me equivoco? Para poder ver anime de FLB, dejémoslo ahí, ¿sí? Para poder ver anime, ¿sí? O bueno, para los que no ven anime, para poder ver series, ¿no? La película Titanic Pirata, ¿sí? En 3D, ya tiene más explosiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, con más explosión. De hecho, hay una parodia, se las mostraré ahorita al final para que vean un poquito. Una parodia de Titanic. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, esos tienen huecos donde realmente esa información, algunos navegadores se ha comprobado que la mandan a un storage. Lo que usted navega, se manda a un storage. Esa navegación no está privada. Muchachos, ustedes tienen que aceptar el hecho de que la información, cuando uno se conecta a internet, ya actualmente la información es muy... La privacidad es quizás cosa ya del pasado. Inclusive, lo que yo mencioné lo de hablar. ¿Ven, muchachos? Bien, volviendo a FLP, ¿cierto? ¿Qué tal este tema de... ¿Qué vieron acá? C++ realmente nos facilita la vida. Java y Python nos la facilita aún más. Es que Python es chistoso. Python lo traduce a una máquina virtual que entiende C. Y ese se traduce a esto. Hagan de cuenta como si usted estuviera hablando con alguien que sabe alemán, ¿cierto? Pero usted no sabe alemán. Entonces hay una persona que sabe alemán y francés. Y otra persona que sabe francés y español. Entonces, ¿usted cómo hace para hablar? Usted habla con la persona y ella le traduce al francés. Y la persona del francés le traduce al alemán. Y lo mismo, ¿qué tal esa comunicación? Tiene un pero. Todo esto tiene un pero, muchachos. Los programas más eficientes que ustedes pueden escribir, los pueden escribir en Assembler. Es lo más eficiente que existe. ¿Sí? Porque no tiene ningún tipo de traducción, nada. Es directo lo que tú quieres hacer. A medida que usted sube de nivel, gana facilidad, pero pierde eficiencia. A medida que los lenguajes son más de alto nivel, se sacrifica eficiencia. Python tiene serios problemas de eficiencia con los arreglos. Realmente ponerse a programar cosas con arreglos intensivos en Python, piénselo 3 veces. No es muy bueno. NumPy trata de arreglar el problema, pero no es tan eficiente. Es mejor programarlo en ¿dónde? En C. Las aplicaciones de Big Data
se suelen programar en Python, pero con una interfaz hacia C. ¿Qué pasa? El código se recompila y se coloca en C++. ¿Sí? Por eso es que el Machine Learning ha funcionado también. Las librerías de Machine Learning, los invito al grupo Hiperia por esa razón. ¿Qué hace la librería de Machine Learning? ¿Está escrita en Python? Sí, es cierto. Pero cuando usted lo va a ejecutar, por debajo se transforma a C. Por eso es que son eficientes. Es que como tal la evolución de la programación es sacrificar rendimiento por facilidad para programar, exactamente. Entre más fácil sea el lenguaje, menos eficiente es. Pero afortunadamente para todos nosotros, hasta el momento, porque a ustedes les va a tocar, yo creo, vivir esa nueva revolución, va a venirse una nueva revolución industrial. Lo que dice el gobierno no es mentira, porque va a venir ahora la tecnología 5G. ¿Qué significa eso para nosotros? Que las programaciones hasta ahora está orientada hacia los PCs. No es normal, ¿sí? Pero ya va a dejar de estar tan orientada a los PCs. Ahorita el dinero va a estar en los dispositivos, ni siquiera móviles, los dispositivos nano, pequeños. Por ejemplo, mi reloj tiene la capacidad de tomarme el pulso y enviarle esa información a mi médico. Mis zapatos tienen la información, pueden tomar información sobre, digamos, color de la piel, bueno, lo que haya, y darle información a mi médico. Mi cinturón puede medir mi índice de grasa corporal. Mi nevera va a determinar mis gustos a partir de lo que compro y no, ya hace las compras. El sanitario va a analizar los desechos para detectar enfermedades. Es la más eficiente, de hecho, detectar enfermedades. ¿Sí? Para detectar enfermedades. A mí me parece bueno, porque si uno tiene un cáncer y no se ha dado cuenta, de hecho en los desechos se da cuenta, o sea, hay signos de que algo anda mal. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso es lo que viene y va a cambiar el paradigma de programación. Les recomiendo que se estén capacitando, porque la cosa va a cambiar. No, en serio, la cosa va a cambiar. Eso también se espera que vaya a cambiar. O sea, el 5G va a cambiar los infrarrojos de la señal Wi-Fi. Es que es el primer paso. Es que es el primer paso. De hecho, 2G va a desaparecer por completo. 2G va a desaparecer por completo. Pero ¿qué es lo que ganamos nosotros? Más conectividad. Sí, mucha más conectividad. Pero muchachos, más tienda a futuro el tema de la privacidad. Ya el tema de la privacidad, no, muchachos. Si a usted le preocupa mucho la privacidad, vaya replanteándose las preocupaciones. Bien, muchachos, ya les hablé de C. Y ahorita les voy a hablar del primer lenguaje ampliamente difundido orientado a objetos, Pascal. En los profesores que me dieron clase a mí, Hippo se veía en Pascal, ¿sí? Pero Pascal tiene una escritura bastante engorrosa, ¿sí? No es tan fácil de llevar, ¿sí? Pero Pascal orientado a objetos funciona muy bien, ¿sí? Es el primer lenguaje orientado a objetos de amplia difusión. Antes han habido, pero este es el lenguaje orientado a objetos más Miren esto. Esto es un Hello World. Esto es un programa en Pascal. ¿Qué ven ahí? Eso es un programa en Pascal. Como bastante cosita, ¿no? Bien, este es otro lenguaje. Este es Smalltalk, ¿cierto? Es un lenguaje de tipado dinámico. Es uno de los primeros lenguajes de tipado dinámico, ¿sí? Bien, tenemos Prolog. ¿Lo conocen? Deben haberlo usado en IA. En mi efecto, como el curso ya está en mis garras, en discretas, ¿sí? Entonces, es un lenguaje para hacer demostraciones lógicas. Muy bonito. De hecho, es el lenguaje que yo siempre he querido hacer proyecto de FLP, en Prolog. O sea que uno... ¿Ah? Ahí está en la colación. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo? No, son muchachos. Yo pensé que Andica no era los de sin miedo. No, muchachos. Muchachos, les voy a mostrar en qué consiste Prolog. Muchachos. No, yo pensé que era lo sin miedo, o sea, que era lo que decía, hágale. Hágale, profe, que sin miedo. Bien, entonces, Prolog tiene algo que se llama la base del conocimiento, ¿sí? Díganme dos nombres. ¿Quién es amigo de mí? Díganme dos amigos aquí. Diego y Andica. Parece que no se llevan bien. ¿Quiénes más se llevan bien? Cortés. Jaime. Díganme nosotros por acá, pues. Alguien que sea amigo de Andica. Bien, por acá, amigo, por ejemplo, Lancheros, ¿de quién es amigo? De Duam.
Eh, bien, pongámosle otro amigo a Lancheros. ¿Quién más? Holguín, uy, se saben bastante. Amigo de Lancheros, pongámosle Sarria. Pues, bien, díganme en alguien, por ejemplo, ¿cuál es su apellido? El del fondo, que está parado. Becerra. Bien. Pongámosle amigos a Becerra. Bueno. Oh. ¿Quién más? Las décimas cuentan. ¿Qué más? Pongámosle tu nombre. Hasbaby. ¿Cuál es el segundo? ¿Así? No creo que tengas tocayo. Bien, Becerra. Listo, usted, muchacho. El que me iba a decir. ¿Eduardo? Bueno, también es amigo de Becerra. Bien. Bien, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, Prolog es un lenguaje de programación que tiene algo que se llama la base del conocimiento. ¿Cierto? Conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Prolog, muchachos, Prolog. Entonces yo puedo, miren lo que va a pasar. Esperen, yo me digo algo. Qué raro, yo lo había instalado. Eso no importa. Denme un segundito. Entonces les voy a explicar mientras él instala. Entonces, muchachos, mientras él instala, él tiene algo que se llama la base del conocimiento. ¿Qué es la base del conocimiento? Es algo que ya se sabe, que es cierto. O sea, es cierto que Diego es amigo de Andica, es cierto que Jaime es amigo de Cortés, pero miren que no es bidireccional, ¿no? Vean que no es bidireccional. Para que sea bidireccional, ¿qué tendría que hacer? Tener los dos, ¿cierto? Esto lo van a explicar en IA con mucha mayor profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Esperen que termine de cargar. Joshua. Él tiene el curso que me parece la joya de la corona. Es el curso más bonito de todos para mí. Que apenas Joshua se vaya. ¿Sí? ¿Ah? No, esto no aquí en esta sede uno se amaña mucho, la verdad. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Que parece un barranco? Ah, ya. Y que aparece ahí una letra con sangre, fue por ella. No, ni siquiera fue por ella, fue por ella. Bien, muchachos. Mientras esto carga. Aquí está. Entonces, muchachos, esa vaina se quedó bloqueada, pero no importa. Entonces vamos aquí, ¿cierto? Yo ya tengo la pantalla, ¿verdad? Así. Entonces, muchachos, voy a cargar esta base. StudioPL. Este es el interpretador, ¿sí? Voy a cargar el archivo. ¿No se ve nada? Ah, huepucha. No, muchachos, estoy muy triste. Voy a ponerle el fondo blanco. Se quedó bloqueado. Ah, ya. Fondo blanco, ¿no? Muchachos, ¿qué tal ahí? ¿Ahí lo ven? Pero bueno, muchachos, quéjense. Entonces, vamos a abrir el archivo que se llama conocimiento.pl. Creo que era LOAD. Creo que era LOAD. Esperen, yo miro algo. LOAD. Open. ¿Está open? Sí, está open. Conocimiento.pl. Vamos a ver si así me funciona. No pude. Mira un momento. Soy PL. Conocimiento PL.
Ok, ahí ya parece que me cargó. Entonces, muchachos, si yo pregunto amigo Diego, Diandica, me va a aparecer true. Miren que me aparece true. ¿Por qué? Porque está en la base, miren la base de conocimiento. Diego es amigo de Andica. Pero preguntemos. What? No, debería estar. Debería ser falso. Aquí hay algo raro. No, debería dar falso. El poder de la amistad. Poder de Naruto, ¿no? Esperen, yo miro algo. De hecho, yo porque estoy volteando, yo tengo esto preparado hace años. Nada más que a mí me gusta improvisar un poquito. Venga, les muestro, ya tenía este ejercicio preparado igual. En un segundo. Este es el de Prolog. Aquí lo tengo. Entonces aquí tengo mi auxiliador. Entonces Erlang, Smalltalk, aquí tenía el de Prolog. Prolog.pl, si esa es la base del conocimiento. Sí, ahí está cargado. No, es que ya aquí tenía bastante material. Entonces vamos a cargar Sui Prolog, ¿cierto? Debo cargar la base del conocimiento, ya me acordé cómo era. Carguemos esta. Y amigo Juan de Pedro, ¿qué quería dar? True. Amigo Pedro de Juan quería dar falso. Ya sé cuál es el problema del otro. Vamos a cargar el de Andica, pues. Entonces, su IPL, este lenguaje a mí me encanta. Abrámoslo. Este se llama conocimiento.pl, ¿no? Conocimiento. Ah, verdad que esto es home, desktop. Sí, desktop. Listo, aquí está. Entonces vamos a cargarlo. Su IPL, conocimiento.pl. Listo, ya me cargó bien. Entonces vamos a ver, amigo Diego de Andica, ¿qué opinan ahí? Sí, es verdad, son amigos. Amigo Andica de Diego. Poder de la amistad, es que es chistoso porque quería dar falso. ¿Y saben cuál es el problema? Ya lo detecté, yo cometí un error. Esto debe ir en minúsculas, ya les explico por qué. Ya les explico por qué esto debe ir en minúsculas. Lo que pasa es que las variables son en minúsculas, las variables son en mayúsculas. Entonces por eso se vuelve loco. Sí, señor, por eso es que está cogiendo todo. Exactamente. Entonces ahora sí. El Diego está mal escrito. Ah, Diego. Bueno, así se llama ahora. Diego de Andica. ¿Qué va a aparecer? True. Andica es amigo de Diego. Falso. O sea que Diego debe preocuparse porque no es bidireccional. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Quiénes son los...? Yo puedo hacerle las siguientes consultas. ¿Quiénes son los amigos de Lancheros? Duan, Holguín y Sara. ¿Ustedes cómo podrían hacer esto en un lenguaje como C++? Con lo que ustedes saben ahora. ¿Quiénes son, por ejemplo, quiénes son los amigos de Becerra? Carlos, Yasbeidi y Edward. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Es un lenguaje donde puede hacer consultas y demostraciones de inferencia lógica. ¿Sí? Yo les mostré lo más sencillo, que es el uso de base de conocimiento. ¿Ustedes cómo harían para buscar esto en un lenguaje normal? ¿Sería fácil? ¿Difícil? Sería bastante complicado. Este lenguaje se utiliza sobre todo para inferencia lógica. Bueno, muchachos. No, estos muchachos. Ese es el que quiero que yo haga en algún día del proyecto de FLP. No, pero hacerlo, o sea, hacer su propio lenguaje.
que sea como un Prolog, o sea, su propio lenguaje, con juegos de azar. Eso es lo que yo quiero, muchachos. Volvemos acá. Bien, Prolog, la base del conocimiento y las respectivas consultas. Viene ML, que es un lenguaje de metalenguaje, ¿sí? No hay mucho que decir. Scheme, nació en 1975. SQL, 1978 y no ha cambiado mucho. Ada, ¿por qué creen que se llamó Ada ese lenguaje? Por la pelada, ¿cierto? Es que la pelada, la señora. C++ es C con objetos. Bueno, y vienen otros más acá. Miren, por ejemplo, este Erlang. Erlang es muy interesante. Erlang es un lenguaje de programación concurrente. ¿Qué quiere decir? Aquí no se programa como usualmente ustedes lo hacen, con incondicionales, sino que se programa pensando que hay procesos que ejecutan al mismo tiempo. Os mostraré un ejemplo. Sí, así con españolet. Los hilos son propios, o sea, es la natural ejecución de esto. Miren este. Miren este. Entonces, ¿qué pasa con este, muchachos? Este ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo de acá, en Erlang, no se me movió. Esperen, yo la vuelvo a abrir, porque quiero que se mueva. Esperen un segundo. Erlang. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este? Ve, no se movió. Igual, no importa. Entonces, home, cursos, FLP, clases, clase 1, ejemplos. Clase 1. Y luego viene código ejemplo. Vengan, muchachos, no me vayan a aburrir. O ya ven que están aburridos, pero bueno. Entonces, muchachos, ¿qué ven en este código ustedes acá? ¿Qué ven aquí en este código? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Muchachos, básicamente lo que va a hacer esto es imprimir un mensaje. ¿Listo? Es imprimir un mensaje. Yo tengo RL. Yo tengo RL. ¿Y tampoco? No, muchachos. Esto se llama RL Erlang. Listo, ya está. Listo, muchachos. Mientras instala, ¿cierto? Uy. Entonces, mientras instala, se quema el PC. Entonces, lo que va a hacer esto, pero ¿qué va a pasar? Cuando usted ejecuta las instrucciones, ellas no se ejecutan secuencialmente, sino que se ejecutan la instrucción como al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí ya cambia la forma de programar. Esto es un paradigma de programación distinto a lo que ustedes manejan. ¿Ustedes a qué están acostumbrados, muchachos? A que todo se hace secuencialmente y a los objetos, pero eso no es todo en la vida, lo siento mucho. ¿Ustedes pensaron que los objetos eran todo en la vida? Pues yo les digo que no. Entonces, cuando esto termine de instalar, ¿cierto? Les muestro el ejemplo. Entonces, sí, yo subo al ejemplo de campo, relajados. Tenemos Haskell, ¿sí? Tenemos Python, pues lo conocen, Lua, que es bacano, Java, Delphi. Delphi es el anterior a PHP. JavaScript, bueno, PHP, Rebol, Visual, Mozart, entre otros. C#, .NET, Scala, Factor, a partir del año 2000. Entonces vamos a ejecutar este ejemplo de Erlang, RL, ¿cierto? Ejemplo, FLP. Ejemplo FLP.rl. Bien, muchachos, entonces, ¿cómo pongo a funcionar esto? Cargo el ejemplo. Bien, ya lo cargué, debo colocar punto, ya cargó, y voy a darle ejemplo FLP y voy a ejecutar el método inicial. Muchachos, va a dar un error. ¿Qué pasa? Miren acá. Hola, adiós. Miren el orden. ¿Qué pasa? Que yo estoy diciéndole ejecuta hola y adiós. Hola, ejecútalo 5 veces y adiós, ejecútalo 4 veces. Pero el orden en que lo hace no, o sea, es concurrente. Es como si estuvieran programando con hilos, pero en alguna parte yo creé hilos. No, es la naturaleza del lenguaje. Este lenguaje es ampliamente utilizado para el desarrollo de entornos cloud. Deberían aprenderlo.
Los compañeros que saben cloud, no saben este lenguaje, están muy bien ahora, están en Medellín ganando, o sea, si usted se va a Medellín va a ganar rico, pero sabiendo ese tipo de cosas va a ganar rico, delicioso y sabroso, ¿sí? Nos manda al mismo tiempo, al tiempo. Haga de cuenta como si fueran hilos. Sino que la naturaleza aquí de la programación es que ya todo es concurrente. ¿Sí? No lo manejan, él tiene otro manejo distinto, pero él haga de cuenta como son hilos, todo el tiempo. ¿Y esto por qué sirve? Por ejemplo, usted en un entorno cloud, usted tiene, digamos, usted está en un servicio que le ofrece, digamos, una información. Pero la información puede que llegue en cierto momento, usted no sabe cuándo llega. Entonces, por ejemplo, usted ejecuta un programa y la información va a llegar, pero usted no sabe cuándo va a llegar. Entonces, ¿usted tiene que detener todo el proceso para esperar que la información llegue? No, más bien sigue haciendo otras cosas. Mientras cuando ya llega la información, puede ejecutar el proceso. Esto es programación orientada, esto es programación concurrente. Hay orientado a eventos y a procesos. ¿Ah? Sí, de una, exactamente. Entonces con esto se manejan los entornos cloud. La empresa que yo inicié, que se llama LearnLogic, pues trabajan mucho este lenguaje. De hecho, la mayoría de cosas están escritas en este lenguaje y lo hicieron los rusos. Los rusos para el inglés. Vi un Joe, o sea, un tú con una L. En vez de Joe, había un ruso que escribía con L. Yo quedaba como Low. Yo, ¿que Low qué es? Ah, es Joe, por el contexto. Ah, pero sí. Entonces, muchachos, ¿qué tal? ¿Bacano o no? ¿O quieren quedarse con su Java y ya? Yo vengo aquí a destruirles lo que hicieron en programación interactiva. Java no es todo en la vida. ¿Preguntas, muchachos? Bien. Seguimos por acá.